Lectura del libro de intitulado Albert Einstein, Mi visión del mundo. La primera parte dice, Mi visión del mundo. Curiosa es nuestra situación de hijos de la tierra. Estamos por una breve visita y no sabemos con qué fin, aunque a veces creemos presentirlo. Ante la vida cotidiana no es necesario reflexionar demasiado. Estamos para los demás. Ante todo para aquellos cuya sonrisa y bienestar depende nuestra felicidad, pero también para tantos desconocidos a cuyo destino nos vincula una simpatía. Pienso 1000 veces al día que mi vida externa e interna se basa en el trabajo de otros hombres, vivos o muertos. Siento que debo esforzarme por dar en la misma medida en que he recibido y sigo recibiendo. Me siento inclinado a la sobriedad, oprimido muchas veces por la impresión de necesitar del trabajo de los otros, pues no me parece que las diferencias de clase puedan justificarse. En última instancia, reposan en la fuerza, y creo que una vida exterior, modesta y sin pretensiones, es buena para todos en cuerpo y alma. No creo en absoluto en la libertad del hombre en un sentido filosófico. Actuamos bajo presiones externas y por necesidades internas. La frase de Schopenhauer, un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Me bastó desde la juventud esta frase. Me ha servido de consuelo, tanto al ver como al sufrir de las durezas de la vida. Y ha sido para mí una fuente inagotable de tolerancia. Ha aliviado ese sentido de responsabilidad que tantas veces puede volverse una traba y me ayudó a no tomarme demasiado en serio, ni a mí mismo ni a los demás. Así pues, veo la vida con humor. No tiene sentido preocuparse por el sentido de la existencia propia o ajena, desde un punto de vista objetivo. Es cierto que cada hombre tiene ideales que lo orientan. En cuanto a eso, nunca creí que la satisfacción o la felicidad fueron fines absolutos. Es un principio ético que suelo llamar el ideal de la piara. Los ideales que iluminaron y colmaron mi vida desde siempre fueron bondad, belleza y verdad. La vida me habría parecido vacía sin la sensación de participar de las opiniones de muchos, sin concentrarme en objetivos siempre inalcanzables tanto en el arte como en la investigación científica. Las banales metas de propiedad, éxito exterior y lujo me parecieron despreciables desde la juventud. Hay una contradicción en mi pasión por la justicia social, por la consecución y un compromiso social, y mi completa carencia de necesidad de compañía, de hombres o de comunidades humanas. Soy un auténtico solitario, nunca pertenecí del todo al Estado, a la patria, al círculo de amigos, ni aún a la familia más cercana. Si siempre fui algo extraño a esos círculos, es porque la necesidad de soledad ha ido creciendo con los años. El que haya un límite en la compenetración con el prójimo se descubre con la experiencia. Aceptarlo al perder parte de la inocencia, de la despreocupación, pero en cambio otorga independencia frente a opiniones, costumbres y juicios ajenos, y la capacidad de rechazar un equilibrio que se funde sobre bases tan inestables. Mi ideal político es la democracia. El individuo debe ser respetado en tanto persona, nadie debería recibir un culto idolátrico. Siempre me pareció una ironía del destino el haber suscitado tanta admiración y respeto inmerecidos. Comprendo que surgen del afán por comprender el par de conceptos que encontré con mis escasas fuerzas al cabo de trabajos incesantes, pero es un afán que muchos no podrán colmar. Sé, claro está, que para alcanzar cualquier objetivo hace falta alguien que piense y que disponga, un responsable. Pero, de todos los modos, hay que buscar la forma de no imponer a dirigentes, deben ser elegidos. Los sistemas autocráticos y opresivos degeneran muy pronto, pues la violencia atrae a individuos de escasa moral y es ley de vida el que a tiranos geniales sucedan verdaderos canallas. Por eso estuve siempre
contra sistemas como los que hoy priman en Italia y en Rusia, no debe atribuirse el descrédito de los sistemas democráticos vigentes en la Europa actual y a algún fallo en los principios de la democracia, sino a la poca estabilidad de sus gobiernos y al carácter impersonal de las elecciones. Me parece que la solución está en que lo hizo Estados Unidos, un presidente elegido por tiempo suficiente largo y dotado de los poderes necesarios para asumir toda la responsabilidad. Valoro, en cambio, en nuestra concepción del funcionamiento de un Estado, la creciente protección del individuo en caso de enfermedad o de necesidades materiales. Para hablar con propiedad, el Estado no puede ser lo más importante. No es el individuo creador sensible, la personalidad. Solo de él sale la creación de lo noble, de lo sublime. Lo masivo permanece indiferente al pensamiento y al sentir. Con esto paso a hablar del peor engendro que haya salido del espíritu de las masas, el ejército al que odio. Que alguien sea capaz de desfilar muy campante al son de una marcha basta para que merezca todo mi desprecio, pues ha recibido cerebro por error, le basta con la médula espinal. Habría que hacer desaparecer lo antes posible a esa mancha de la civilización. Como detesto las hazañas de sus mandos, los actos de violencia sin sentido y el dichoso patriotismo. Qué cínicas, qué despreciables que parecen las guerras. Antes dejarme cortar en pedazos que tomar parte en una acción tan vil. A pesar de todo lo cual tengo tan buena opinión de la humanidad que creo que este fantasma se hubiera desvanecido hace mucho tiempo si no fuera por la corrupción sistemática a que he sometido el recto sentido de los pueblos a través de la escuela y de la prensa por obra de personas y de instituciones interesadas económica y políticamente en la guerra. El misterio es lo más hermoso que nos es dado sentir. Es la sensación fundamental de cuna del arte y de la ciencia verdaderos. Quien no lo conoce, quien no puede asombrarse ni maravillarse, está muerto. Sus ojos se han extinguido. Esta experiencia de lo misterioso, algo que mezclada de temor, ha generado también la religión, pero la verdadera religiosidad es saber de esa existencia impenetrable para nosotros, saber que hay manifestaciones de la razón más profunda y de la belleza más resplandeciente, solo accesibles en su forma más elemental para el intelecto. En ese sentido, y solo en este, pertenezco a los hombres profundamente religiosos, un Dios que recompense y castigue a seres creados por él mismo, que, en otras palabras, tenga una voluntad semejante a la nuestra, que resulta imposible de imaginar. Tampoco quiero ni puedo pensar que el individuo sobreviva a su muerte corporal, que las almas débiles alimenten esos pensamientos por miedo o por un ridículo egoísmo. A mí me basta con el misterio de la eternidad de la vida, con el presentimiento y la conciencia de la construcción prodigiosa de lo existente, con la honesta aspiración de comprender hasta la mínima parte de razón que podamos discernir en la obra de la naturaleza. Del sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es, sobre todo, el sentido de la vida de todos los vivientes? Tener respuesta a esa pregunta se llama ser religioso. Preguntas. ¿Tiene sentido plantearse esta cuestión? Respondo. ¿Quién sienta su vida y la de los otros como cosas sin sentido? Es un desdichado. Pero algo más, apenas se merece vivir. El verdadero valor de un hombre se determina según una sola norma: en qué grado y con qué objetivo se ha liberado de su yo. De la riqueza. No hay riqueza capaz de hacer progresar a la humanidad, ni aun manejada por alguien que se lo proponga. A concepciones nobles, a nobles acciones, solo conduce el ejemplo de alta y puras personalidades. El dinero no lleva más que al egoísmo y conduce irremediablemente al abuso. Podemos imaginar a Moisés, a Jesús, a Gandhi,
subvencionados por el bolsillo de Carnegie. Comunidad y personalidad. Al pensar en nuestra vida y trabajo, caemos en cuenta de que casi todo lo que hacemos y deseamos está ligado a la existencia de otros hombres. Nuestra manera de actuar nos emparenta con los animales sociables. Comemos alimentos elaborados por outros homens, vestimos roupas confeccionadas por outros homens e vivimos em casas construídas por outros homens. Casi todo o que sabemos e creemos nos foi transmitido através de linguaje estabelecido por outros homens. Se o linguaje, nuestro intelecto seria pobre, comparável ao de los animales superiores, assim devemos confessar que se aventajamos a los animales superiores es gracia a nuestra vida em comunidade. Um indivíduo aislado ao nascer permaneceria em um estádio tão primitivo de sentir e de pensar, como dificilmente podemos imaginá-lo. Lo que es y lo que significa el individuo nos surge tanto de la individualidad como de su pertenencia a una gran comunidad humana que guía su existencia material y espiritual desde el nacimiento hasta la muerte. El valor de un hombre para su comunidad suele fijarse según cómo oriente su sensibilidad, su pensamiento y su acción hacia el reclamo de los otros. Acostumbramos a definirlo como bueno o malo según su comportamiento en ese orden. De modo que a primera vista parecería que solo las cualidades sociales determinan el juicio acerca de una persona, y sin embargo esa interpretación no sería justa. Es fácil comprender que todos los bienes materiales, espirituales y morales que hemos recibido de la comunidad se deben a generaciones innumerables de individualidades creadoras organizadas. Uno descubrió un día el uso del fuego, otro el cultivo de plantas alimenticias, otro la máquina de vapor. Solo el individuo aislado puede pensar. Desde allí descubrirá nuevos valores y formulará normas morales que sirvan para la vida de la comunidad. Sin personalidades creadoras que piensen por sí mismas, es tan impensable el desarrollo de una comunidad como lo sería el desarrollo del individuo fuera del ámbito comunitario. Una comunidad sana está pues tan ligada a la independencia de sus individuos como a su asociación dentro de su seno. Se ha dicho con mucha razón que la cultura griego-europea norteamericana y en particular el Renacimiento italiano, que significó el fin de la paralización cultural de la Edad Media, se basó en la libertad y en el relativo aislamiento del individuo. Contemplamos ahora la época en que vivimos. ¿Qué ocurre con la comunidad y con la personalidad? La población de los países cultos es extremadamente densa respecto a en otras épocas. Europa solo contiene hoy casi el triple de la población de hace un siglo, pero la cantidad de naturalezas rectoras ha disminuido en gran medida. Muy pocos hombres son conocidos entre la masa por su trabajo productivo. La organización ha suplido en cierta medida las naturalezas rectoras, sobre todo el campo de la técnica, pero también en un grado apreciable en el campo de la ciencia. Especialmente delicada es la carencia de individualidades en el área del arte. La pintura y la música han degenerado y perdido gran parte de su repercusión en el pueblo. En política no solo faltan dirigentes, sino que la independencia espiritual y el sentido de la justicia de los ciudadanos ha disminuido. La organización democrático-parlamentarista, que presupone una independencia, ha perdido terreno en muchos sitios. Vemos constituirse las dictaduras que se sostienen porque el sentimiento de la dignidad y de la justicia ya no es tan activo en las gentes. En 2 semanas es posible cambiar la opinión de una mayoría, y una vez arrastrada al odio y a la exaltación, está dispuesta a vestir-se de soldado para matar y dejarse matar en defensa de los infames fines de cualquier ambicioso. El servicio militar obligatorio es para mí el síntoma más vergonzoso de la falta de dignidad personal que padece hoy la humanidad. Debido a ello, no faltan profetas que auguren un acaso cercano de nuestra cultura. No formo parte de esos pesimistas. Creo en un futuro mejor, pero quiero fundamentar esa esperanza.
Los indicios actuales de decadencia se basan, según veo, en que el desarrollo de la economía y de la técnica ha agudizado tanto la lucha del hombre por la existencia que su libre maduración ha sufrido grave daño. Ese desarrollo de la técnica exige cada vez menos trabajo humano para liberar a la comunidad de sus necesidades. Una repartición planificada del trabajo conducirá paulatinamente a la solución de necesidades sectoriales y ello llevará a una seguridad material del individuo. Esa seguridad, así como el tiempo libre y las fuerzas sobrantes, pueden ser benéficos para el desarrollo de la personalidad. De ese modo, la comunidad volverá a sanar. Esperemos que los historiadores que vengan puedan interpretar las enfermedades sociales de hoy solo como males infantiles de una humanidad con ambiciones de superación, originadas solo por la excesiva rapidez del proceso cultural.